Hoy el mostrador.cl en uno de sus artículos habla incluso de Felipe de Musí, que es parlamentario, recordemos, por el distrito 56, el distrito que está ubicado precisamente en Puerto Varas, en Frutillar, y que llega hasta la comuna de Puyehue. Boletas Penta comprometen a Jovino Novoa, dice el artículo, y a socio de su estudio de abogados. Y en una parte del artículo dice: inversiones y mandatos funcionan en el mismo edificio que posee el poderoso estudio de abogados en el Millennium. Y según información consignada, en total son 3 las personas jurídicas o naturales que emitieron boletas y que tienen marcadas las iniciales JN. Y dentro del artículo sigue hablando de una serie de parlamentarios. Entre ellos, dice, está el diputado UDI, Felipe de Musí, que debutó este año en el Congreso y que forma parte de la nueva camada de dirigentes que se estrenaron en el gremialismo con el ascenso de Ernesto Silva a la presidencia. Boletas que maneja el fiscal Gajardo y que estarían ligadas a la campaña de Musí son firmadas por el entrenador de fútbol José Tomás Garcés, quien el año pasado trabajó en la Subsecretaría de Servicios Sociales. Frente a este tema, evidentemente, hemos estado tratando también de comunicarnos con Felipe de Musí, no lo hemos podido todavía contactar, pero sabemos que tendrá alguna explicación en las siguientes horas, porque este caso también ha calado hondo, no solo en la derecha, sino también en la campaña de Andrés Velasco. Recordemos que es uno de los hombres que ha aparecido últimamente en la encuesta bastante bien encaminado, ex Concertación, ex ministro de Estado de los gobiernos de la Concertación, incluso en el Ministerio de Hacienda, viaje a Estados Unidos, retorno de inmediato. Bueno, hay todo un tema respecto a aquello. Y nosotros, antes de incluso a que esta situación, habíamos concertado una entrevista con nuestro invitado, que es Fidel Espinosa, diputado por el Distrito 56, para hablar otros temas, pero evidentemente no podemos dejar de mencionar y de hacer el nexo con lo que está viviendo el Congreso. ¿Cuál es la situación a su juicio como diputado socialista de este tema? Que evidentemente no puede erradicarse solo en diputados que son de la derecha, porque aquí las campañas y los aportes reservados son para todos. A ver, yo lo que quiero partir señalando, primero agradecerte la invitación, quiero partir señalando de que hay que hacer una clara distinción entre los aportes reservados, que son absolutamente legales, que están en la legislación vigente, que puede recibir cualquier candidato. De hecho, de los más de 500 candidatos que hubo a la Cámara de Diputados en la última elección, más de 400 recibieron algún tipo de aporte reservado, desde 500.000 pesos hasta cifra millonaria, que la encabeza el presidente de la UDI, Ernesto Silva, con 268 millones de pesos de aporte reservado. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una distinción. Los aportes reservados no son algo ilegal cuando se enmarcan dentro de la ley. Lo que hoy día se está investigando y lo que usted lo que se ha denominado como el caso Penta Gate, es el hecho de que estos señores empresarios, aparte de tener un cuaderno de aportes regulares y legales a candidatos y a partidos, el 80% de ellos ligados a la derecha y a la UDI, tenían un cuaderno de aportes irregulares, es decir, aportes en los cuales le entregaban millonarias cifras a los candidatos, que se están investigando hoy día, pero a cambio de eso recibían boletas o facturas exentas de IVA, o sea, fraude tributario, o sea, entregaban dinero y el Estado, con los impuestos de todos los chilenos, le devolvían a la empresa su dinero. Ahí está el delito, y por eso creemos de que este caso abre una arista en la política chilena tremendamente importante. Usted me entrevistó hace 6 meses atrás sobre tocamos este tema. Yo le dije, una de las cosas que tenemos que mejorar en la política chilena es el financiamiento. O sea, tenemos un túnel oscuro del financiamiento de la política, porque hay empresarios que se dedican a aportar millonarias cifras, 10, 20, 30, 40, 50 millones por candidato. Algunos recibieron 500 millones de aportes reservados a esta campaña, un escándalo, pero no lo hacen gratuitamente. O sea, lo que yo creo es que un donante, cuando dona recursos, lo hace o para premiar una conducta pasada que ha tenido ese personaje, o para influir en una decisión futura. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que lograr generar un sistema, y esta creo que es la oportunidad. No podemos no tener en esta ocasión la oportunidad de generar un sistema en Chile que sea mucho más transparente, que cualquier ciudadano pueda saber quiénes donan, y que las empresas no puedan donar, Juan Osvaldo, que yo creo que ahí está el problema. Las empresas no votan, los ciudadanos votan. En otros países, en Estados Unidos, votan las personas. El empresario X, él dona, pero no su empresa. Eso es lo que tenemos que lograr llegar en este país. Que donen, y que le donen a su candidato de derecha no importa, pero que se diga con nombre y apellido quiénes donan, y cualquier ciudadano pueda, apretando la tecla de un computador, como te lo dije en aquella entrevista, pueda saber quién le donó a tal candidato al Parlamento, porque donar no es ilegal, pero sí cuando se hace con recursos del Estado de todos los chilenos. Ahora, diputado, lo que yo le decía es que, claro, esto no es un tema exclusivo de un sector político. Yo imagino que muchas de las campañas
tanto de la antigua Concertación, de la nueva mayoría, más de algún parlamentario también ha recibido algún tipo de dinero que está dentro de los reservados y que pudiese tener algún tipo de triangulación. Pero bueno, aquí tenemos que llegar a un sistema... Eso es lo que estoy tratando de decir. No, en eso no hay ninguna discusión. El 76% aproximadamente de los aportes privados o reservados de campaña van a la derecha. El otro 24%, me refiero al tema parlamentario, va a los partidos de la nueva mayoría. Pero lo que quiero decir, claro, aquí en esto uno no puede tener un doble estándar. Nosotros aprobamos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que va a iniciar su trabajo en los próximos días y la UDI presentó también otra comisión investigadora para investigar toda la campaña. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, lo importante es hoy día el Parlamento chileno, los parlamentarios, los diputados pasan la prueba de la blancura. O sea, lo que importa es que logremos, Juan Osvaldo, y eso es lo que quiero explicarte. Lo que tenemos que lograr es, primero, esclarecer este caso. Primero hay que dejar que la justicia haga su labor. No hoy día empezar a criticar al Ministerio Público. Hoy día salió una declaración de la UDI junto con Fuerza Pública diciendo poco menos que las diligencias de ayer de los allanamientos son una persecución política. Por favor, aquí hay delitos. Y el fiscal Ayala, que es muy conocido aquí en nuestra zona, porque fue el fiscal de acá y que es el fiscal de la zona oriente hoy día en Santiago, quien lleva la causa esta en términos generales con el fiscal Gajardo, ha dicho que lo que se está persiguiendo son delitos. Por lo tanto, hay que dejar que se investigue. El que nada hace, nada teme. Pero en lo concreto, repito, fuera de la investigación, lo que tenemos que lograr como conclusión, después de que se apliquen las condenas que tengan que aplicarse y las persecuciones de los delitos que eventualmente aquí se generaron, lo que tenemos que lograr es de una vez por todas en Chile tener un sistema que sea mucho más transparente, con mucho mayor fiscalización. Hoy día generalmente le echan la culpa al CERVEL. Muchos candidatos han dicho, es que el CERVEL me aprobó mis rendiciones, pero el CERVEL hoy día no tiene ninguna atribución para fiscalizar. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con Andrés Velasco? Que algunos dicen que podría ser esta una operación para quitarle piso a un hombre que hoy día no está, está muy bien en las encuestas, pero que además... pero eso sería muy grave. Descolgado. Sería muy grave para quienes están emitiendo esas opiniones, porque sería decir que hay sectores políticos que están influyendo sobre el Ministerio Público, que es un organismo autónomo, y sobre el Servicio de Impuestos Internos. Esta cuestión que es absolutamente irracional. Aquí la persona que ha declarado todo esto no ha sido nadie de la nueva mayoría. El señor Hugo Bravo, que es el que está alargando todos estos nombres, que es el que ha dicho quiénes deambulaban y desfilaban cobrando boletas sobre trabajo que nunca realizaron para cobrar estos recursos y después las empresas los aportaban a los candidatos, es un señor de la derecha. Hugo Bravo es un señor absolutamente de la derecha. O sea, si hay una operación política es de ellos. A nosotros no nos metan en ese saco. A nosotros, ¿qué nos interesa? Repito, aparte que se esclarezca este caso, que logremos generar en Chile un sistema mucho más transparente de financiamiento. ¿Sabe por qué? Porque en Chile las campañas, te lo digo, todos caen en eso, todos caemos en eso. Aquí en Chile la derecha adelanta las campañas porque tiene mucha plata antes. O sea, mira, te lo digo, el ejemplo de Ena von Baer, por ejemplo, fue candidata, antes de ser candidata por Valdivia, el mismo Iván, antes de ser candidato por Los Lagos, fueron candidatos en Santiago, acuérdese usted. Claro, y tenían esta propaganda ya tenían tapado Santiago de propaganda millonaria. ¿Quién aportó esos dineros? ¿Quién aportó esos recursos? Eso no están en ninguna de estas rendiciones. Después llegaron acá a la región y llegaron con muchos recursos. Dicen que Ena von Baer en Valdivia era algo increíble de publicidad. Entonces, cuando hay alguien que quiera competir al Parlamento y ve que estos señores ya en 6 meses antes de la campaña están gastando, o sea, hacen imposible la competencia para cualquier otro. Entonces, obligan a adelantar las campañas. ¿Sabes qué pasa en otros países? El que se adelanta un día en la campaña tiene sanciones drásticas, hasta perder el cupo parlamentario. A eso tenemos que llegar, yo creo, a establecer periodos de campaña legales. ¿Sabes qué dicen acá en Chile? Llenan las ciudades de letreros y dicen, mientras el letrero diga no votar, se puede. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, claro. Fidel, tomando en cuenta que usted es parlamentario varios periodos, ha sido incluso mayoría nacional, ¿cuánto dinero gastó usted en su última campaña y tuvo o no gastos reservados? A ver, yo en las 2 primeras campañas, 0 aporte reservado, 0 pesos, ninguna persona, obviamente todos han visto mi conducta, no me conocían seguramente, nadie apostaba por mí. La tercera vez, en la tercera campaña, yo recibí una llamada, me encontraba en Purranque, recuerdo exactamente el día, porque me llegó en un momento realmente complicado de la campaña, no teníamos recursos ya, era muy difícil, ¿no es cierto?, conseguir la plata para la etapa final, y me llaman del CERVEL y me dicen, tiene un depósito de 1.900.000 pesos. Y yo quise saber quién me aportó ese 1.900.000, nunca supe. Le envié un oficio al CERVEL y me dijeron que era secreto bancario. Eso es lo que tiene que cambiar en Chile. Eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, el día de mañana cualquier narcotraficante, si te quiere liquidar tu carrera política, podría ir y ponerte 50 millones de pesos y después tú no puedas saber. Ahora, ¿y ese es el único millón
ese 1.900.000 ha sido el único reservado que he tenido? No, en esta última campaña recibí más aportes reservados, 12 millones aproximadamente. Tengo plenamente claro que fueron, ¿no es cierto?, amigos, ¿no es cierto?, empresarios que tienen pequeñas actividades acá, que no tienen ninguna vinculación con grandes consorcios y que en definitiva lo que hicieron fue aportar, ¿no es cierto?, a mi campaña porque creyeron que yo había desarrollado un buen trabajo como parlamentario. Ahora, uno de esos aportes, yo nunca pude saber tampoco quién lo hizo, pero lo que quiero decir es que cuando hay aportes gigantes, porque 12 millones, yo debo estar en la lista, en el lugar número de los 120 diputados, debo estar en la lista de los 20 o 25 diputados que menos aportes recibo en todo Chile. Pero tuve mayoría nacional. Eso significa que uno no tiene que depender del dinero, no tiene que depender del dinero para poder ganar una elección y ganarla legítimamente. Lo que no puede ocurrir es que haya empresarios que pongan 100 millones. El señor Silva tiene 268 millones de aportes reservados. Los candidatos de la UDI generalmente tienen arriba de 100 millones de aportes reservados. Entonces, hace que la competencia sea absolutamente inviable. Y bueno, hay otros dineros que tampoco nunca se declaran. Y hay dineros que, efectivamente, en el marco, ¿no es cierto?, de lo que tenemos. Es cosa de observar de repente algunas campañas que uno analiza que efectivamente puede haber hasta $1 millón de por medio, pero se declaran 200. Y hay 300 hay que. ¿Y sabe por qué pasa eso? Llegaron de generación espontánea. ¿Pero sabe por qué pasa eso? Porque tenemos un pésimo sistema de fiscalización. Aquí nadie mide, ¿no es cierto?, lo que se gasta. Nadie lo mide. O sea, en definitiva, te ponen un límite, pero muchos sobrepasan ese límite, porque no hay fiscalizaciones por distrito. Así es en Estados Unidos. Cada distrito, cada zona electoral tiene sus fiscalizadores que están viendo cuánto cuesta la paloma, cuánto cuesta el letrero publicitario, cuánto cuesta la propaganda en la radio, para ir viendo cuánto ha gastado ese candidato y poder sancionar cuando se sobrepasan esos montos. ¿Leyó el artículo del mostrador? ¿Leyó el artículo del mostrador en que aparece Felipe de Musí? Si es así, ¿qué le parece? No, yo no me voy a pronunciar ni respecto a Felipe ni respecto a Iván. Felipe ha dicho recién una declaración que él no tiene nada que ver con esto, ojalá sea así. Pero él, su campaña, tuvo un 62% de aporte reservado. 62, o sea, más del 50% de lo que según él gastó en su campaña, él según él gastó 70 millones. Oiga, discúlpeme, fue en mi distrito. Él sobrepasaba en propaganda mi propaganda 10 veces. Y eso lo puede ver cualquier ciudadano de Puerto Vara y toda mi zona. Pero en fin, ese no es el problema. El problema es que hoy día aparece vinculado a este caso, él tendrá que aclararlo, yo no voy a emitir opinión con él, yo creo que todas las personas tienen el derecho de defenderse y de ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo digo en el caso de Iván Moreira, yo podría aquí estar haciendo leña del árbol caído, no lo voy a hacer. Lo que yo quiero sí que cambie el sistema para Chile. Más que referirme a ellos puntualmente, ojalá solucionen sus problemas, ojalá que demuestren que las versiones de prensa son equivocadas, ese es su problema. Pero lo que importa es que cambiemos el sistema en Chile. Si seguimos con este sistema, hacemos más difícil la viabilidad y la competencia dentro justamente del espectro político. Porque en definitiva, si no tenemos la posibilidad de generar un sistema más transparente, más fiscalizado, va a pasar lo que sigue ocurriendo hoy día, que en las campañas, al final de cuentas, vamos a generar una ley más dura, pero la plata negra va a llegar en los maletines. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Diputado, vamos a cambiar de tema. ¿Qué pasa con el hospital de Puerto Varas? Fíjese que han habido declaraciones cruzadas ahí del propio alcalde también diciendo que van a ir nuevamente a hablar al Ministerio de Salud en Santiago. Usted también se banderizó en algún momento para que haya un hospital público en la ciudad lacustre. Finalmente no está dentro de las prioridades del actual gobierno, de su gobierno. ¿Cómo se enfrenta aquello? Yo estoy muy tranquilo. O sea, yo tengo confianza en mi gobierno, tengo plena claridad si estamos trabajando en una reforma tributaria y la presidenta sabe cómo hemos trabajado y cómo hemos sido leales en una reforma tributaria y de educación para generar un Chile más igualitario. Estoy confiado en que vamos a tener buenas noticias prontamente. La ministra de Salud va a estar, y te lo digo como primicia, va a estar acá el 27 de este mes, martes 27 si no me equivoco, en Puerto Varas. Es una invitación que le ha hecho el alcalde Berger. La ministra va a traer novedades respecto a la eventualidad, qué es lo que nos conviene más. Construir un hospital nos puede significar 4 o 5 años con los estudios de prefactibilidad. En cambio, hoy día, si hay posibilidades de arriendo con opción de compra o compra de la actual clínica alemana, podríamos solucionar y evitarnos 3 años de trámite. Porque eso se descartó en alguna época también. Se descartó en alguna época, pero hoy día, después de que llegó un síndico de quiebra, las cifras han sido positivas. ¿No es cierto? Si tenemos la construcción ahí, ¿por qué no ver y explorar esa posibilidad? Yo tengo confianza en que vamos a llegar a un buen acuerdo con el gobierno. Aquí estamos trabajando firmemente con el alcalde. ¿A usted le gustaría eso, que se comprara la clínica alemana? Si tú me preguntas hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que es una situación bastante viable. Si tú comparas de que comprarla en los montos que se estiman hoy día podría valer, son 3 veces menos a lo que significaría construir un nuevo hospital. Entonces, por lo tanto, es una situación viable absolutamente. Hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en una situación bien parecida a esta de Puerto Varas, arrendó con opción de compra una clínica en Curicó y entró a funcionar ya como una clínica pública hace un par de semanas atrás. Así que esa experiencia, ¿por qué no replicarla en Puerto Varas?
no podemos seguir en Puerto Vara, discúlpeme, sin hospital público y sin cementerio. Hoy día la gente de Puerto Vara que fallece, sobre todo la más escasos recursos, tiene que ir a sepultarse a Yanquihue, porque allá ha habido voluntad de entregarle espacio para que la gente más humilde pueda tener un lugar digno donde descansar. Ahora, como miembro de la Comisión de Vivienda, se han quejado bastante los empresarios de este rubro, que este año ha caído fuerte, tanto en el mundo privado como todavía en el mundo público, el tema de la construcción de casas. ¿Qué esperan ustedes, tomando en consideración que la presidenta ha lanzado y ha dicho que hay bastante gasto público el próximo 2015, sobre todo en una región en que hay un déficit habitacional importante? A ver, yo soy presidente de la Comisión de Vivienda, ahora puedo hablar con absoluta claridad. Tenemos varias cosas que decirte al respecto. Primero, que recibimos y heredamos un problema que tú lo conoces. 50.000 familias en Chile que le entregaron voucher, es decir, subsidios que no tenían fondos suficientes para la construcción de sus casas. Mucha de esa gente está con el voucher en la mano 12 meses, 18 meses, esperando que se le compre un terreno o que se le consigan recursos para la factibilidad del agua potable de esos terrenos. Por lo tanto, fue una responsabilidad enorme generar un programa sin proyecto que entregó miles de subsidios para ir a los aplausos, a la ceremonia, pero la gente la dejaron sumida con ese problema. ¿Eso qué ha significado? Ha significado inyectar millonarios recursos este año, millonarios recursos, para la adquisición de terrenos. Se van a comprar, mira, ahora 17.000 millones de pesos en terreno para ir en ayuda de esas familias que están con los vouchers. 17.000 millones de pesos a nivel nacional, donde también vamos a tener una cifra de 1.000 y algo millones acá en esta región para solucionar problemas en Los Muermos, en Puerto Vara, en distintas comunas que tienen ese problema. Lo segundo, viene mucho subsidio para el 2015. 34.000 subsidios han sido comprometidos para vivienda. Es una buena cifra, que mejora la expectativa del 2014. Y además, algo importante, vienen los subsidios rurales que estuvieron estancados 4 años. Y por otro lado, lo que más me alegra, porque fue una gran lucha que dimos desde la comisión que presido, vamos a lograr por fin instaurar un sistema descentralizado y heterogéneo de construcción de vivienda. Es decir, que las viviendas se adecúen a las realidades regionales en su materialidad. No sé si me explico. Es decir, que no sea la misma vivienda para Santiago que para la de Puerto Montt, o la de Osorno, o la de Puerto Vara, o la de Yanquihue, porque efectivamente nuestras condiciones climáticas hacen que los materiales tengan que ser diferentes. Esa es una gran noticia que la presidenta ha anunciado en las últimas horas y que creo que es importante también comentar. Ahora, frente a esta sensación de pesimismo que hay en el país, Chile ha bajado, incluso el propio Ministerio de Hacienda, en un punto prácticamente la proyección de crecimiento, en torno al 2%, claro, en torno al 2% recién va a ser para este año, y la propia presidenta ha dicho que el año 2015 va a ser difícil. Desaceleración internacional, pero muchos dicen también la situación de las reformas ha generado un clima de expectativas bajas. El otro día en este mismo asiento estuvo José Miguel Serrano, un economista de esta región, y decía que él le parecía muy curioso y que además sentía que parte de esa desaceleración también tenía que ver con las declaraciones de algunos políticos de la nueva mayoría respecto a demonizar a los empresarios. Hoy día, quien sea empresario y que genere lucro es mal visto o es simplemente demonizado. Así lo afirma él, y varios economistas han planteado eso. ¿Siente que ocurre? Mira, dos cosas. Yo no lo veo así en primer lugar. Si el mismo José Miguel Serrano, que estuvo asesorando a Empormón durante el gobierno pasado y que más adelante se van a conocer informes que entregó que fueron realmente increíbles y con cobros millonarios, si es el mismo, yo prefiero no responderle. No sé si es el mismo, yo creo que sí. Pero respecto a este tema, yo quiero plantear lo siguiente. El crecimiento por la desaceleración se presume va a ser cercano, como tú dices, al 2%, lo cual eso es bajo para el país. ¿Eso qué significa? Cuando hay una desaceleración como esa, la inversión pública es fundamental. Y por eso lo que se va a hacer, con un crecimiento importante en vivienda, en obras públicas y en otras carteras, debiese significar, ¿no es cierto?, proyectar algunas alzas que no generen tanto desempleo en el país, que es lo que el mayor temor que cualquier gobierno puede tener. Primera cosa. Y lo segundo, que yo creo que es injusto, en definitiva, decir que nosotros hemos demonizado a los empresarios. Al contrario, yo creo que aquí han habido grupos políticos que han demonizado las reformas. Primero demonizaron la reforma tributaria brutalmente, y ahora la reforma educacional. ¿Cómo va a ser malo tener una reforma? Yo estoy en la Comisión de Educación, también va a ser malo tener una reforma que va a dar gratuidad en Chile para que no sigamos con estas graves distorsiones, desigualdades, en donde un papá cuando el hijo sale cuarto medio tiene temor más que tener alegría, porque si no tiene plata no puede educar a su hijo. Vamos a tener un sistema de gratuidad universal en nuestro país para educación técnico, profesional y universitaria, desde la prebásica, donde parte un niño cuando nace en Chile nace con desigualdades. Se van a construir 800 salas cunas solo en 2015, en esta región muchas de ellas también. Entonces, yo creo que ahí había una injusticia. Nosotros no hemos demonizado a los empresarios. Sí hemos dicho que hay
que distinguir. El lucro no es algo ilegal. No es algo ilegal hoy día. Queremos que se transforme en algo que cuando lucre con recursos de la educación, es decir, cuando se lleve los recursos de lo que van destinados al proyecto educativo, se los lleve para la casa, sea condenado y tenga eso una condena de incluso privativa de libertad si no devuelve lo que fue sorprendido malversando. ¿Eso qué tiene de malo? Eso pasa con un funcionario público que malversa recursos, también tiene que pasar con un sostenedor. Para decirte una cosa, para terminar esta idea, los buenos sostenedores, que hay miles en Chile, de particulares subvencionados, no tienen nada que temer con la reforma, nada. Al término del gobierno de la presidenta Bachelet, el 95% de los padres que hoy día pagan por la educación de sus hijos en la media y en la básica, van a terminar pagando 0 pesos al término de nuestro gobierno. ¿Eso cómo va a ser malo? No vamos a llegar al 100, ¿por qué? En este gobierno, porque los que cobran copago tope, 84.300 pesos, no alcanzamos a hacerlo en un gobierno, van a ser 2 o 3 gobiernos para llegar a 0 en esos segmentos. Pero yo hago un llamado a la confianza. La reforma viene para mejorar nuestro país, para darle más igualdad y no hay que tenerle Pero temor. ¿siente, Fidel, que hay confianza en la gente con respecto al tema? Sí, Sobre todo en la clase media, que ha sido bastante crítica en algunos sectores. Sí, hay desconfianza con la reforma, como hubo desconfianza los más adultos que me están viendo en los años 70 con la reforma agraria, cuando la derecha dijo que la reforma agraria era lo peor que podía ocurrir para Chile, y si no hubiéramos tenido reforma agraria en el 70 no tendríamos pequeña agricultura hoy día. O como hubo desconfianza en el 2006 con la reforma a la salud, Juan Osvaldo, cuando incluso llegaron con un ataúd a la moneda, al presidente Lagos que en entonces a criticarlo por la reforma a salud, y resulta que si no hubiéramos tenido reforma a salud, no hubiéramos tenido Plan Auge, y el Plan Auge, que tiene 86 enfermedades hoy día incorporadas, no hubiera salvado miles de vidas de chilenos que no hubieran podido pagar una costosa enfermedad. Entonces, siempre cuando hay grandes transformaciones hay miedos, pero yo le hago un llamado a la gente que tenga confianza. La reforma educacional va a generar gratuidad para nuestro sistema, vamos a mejorar la calidad de la educación. Tenemos que potenciar la educación pública, que es muy importante, y apoyar también, eso es lo que les duele hoy día a algunos, apoyar la educación particular subvencionada, porque la buena particular subvencionada hay que darle todo el apoyo del mundo. Los malos, los que se lucran, los que tienen a los niños en salas de clase como ratoneras, con baños en pésimo estado, ahí está el lucro. Esos tienen que tener temor. Los que hacen bien la pega no tienen que tener ni un temor. Ahora, Jorge Aguad, por ejemplo, usted lo conoce, ¿no? Presidente de la Asociación de Bancos, hombre ligado a la concertación, él por mucho tiempo se ha declarado bacheletista, incluso cercano a la democracia cristiana. Él mismo dijo que el grupo económico actual del gobierno le faltaba calle, que le faltaría cercanía con la gente. Bueno, yo creo que ¿Cree que hay que hacer algún ajuste en el gabinete? Si mira, yo no me voy a referir respecto a los ajustes, porque tú sabes que esas son decisiones, esto es una respuesta políticamente correcta, pero es así, son decisiones de la presidenta. Pero todos sabemos que es decisión de la presidenta, pero la idea es que usted tenga una opinión. No, si yo tengo mi opinión. Yo creo que el equipo político de La Moneda lo ha hecho bien. Lo que pasa es que aquí lo que hicimos mal, y por eso en la región yo valoro lo que hizo el intendente Abud, fue hacer esta jornada del 26 que se va a replicar en todo el país, producto de lo que se hizo en esta región, donde en un día pudieron conversar directamente con 6.000 padres y apoderados, lo que no se había hecho en 4 meses, en donde se unieron ahí el Seremi Baeza, el Seremi Reyes, con el intendente, y hicieron una jornada en toda la región simultáneamente. Eso no se ha hecho en Chile, y ahí yo asumo una autocrítica. Por eso ha habido temor respecto a la reforma educacional, porque se ha transmitido mal. Entonces la gente empezó a tener, no, que se van a cerrar los colegios, no, que aquí, ¿no es cierto?, no vamos a poder arrendar, no, que aquí hay un atentado a la educación especial de alumnos. Al contrario, los que hacen bien la tarea tienen que estar tranquilos. Y también tranquilos los profesores, porque vienen mejoras para ellos, pero también a los asistentes de la educación y también a las manipuladoras de alimentos. Yo he peleado harto por eso, porque creo que son 2 segmentos dentro del sistema educativo que no pueden quedar fuera de ninguna reforma. Diputado, y mejorar la relación con el intendente, ¿no? Sí, absolutamente, estamos trabajando muy de la mano, creo yo que... ¿También es políticamente correcta la respuesta? No, lo que pasa yo tengo, o sea, las aprensiones las sigo teniendo, yo creo que el intendente ha mejorado ostensiblemente, ¿no es cierto?, su relación con la ciudadanía. Ya hoy día, ¿no es cierto?, se están visualizando cambios importantes de obras que ya comienzan en los distritos a observarse, proyectos que están saliendo en diferentes áreas, agua potable rural, en diferentes materias. En eso yo no tengo problema. Yo sigo insistiendo, ¿no es cierto?, que el afiatamiento de su equipo más cercano es el que le ha provocado los problemas de vinculación con la comunidad que tuvo en algún instante. Eso lo sigo manteniendo. ¿No le gusta el equipo a usted? O sea, una persona en particular que se cree que es ahí el dueño y el mandamás de la intendencia, que es su jefe de gabinete, el señor Andrade. Yo sigo insistiendo que le hace un daño profundo a la gestión del intendente. El intendente es una gran persona, un gran profesional, no tengo ninguna objeción respecto a él, pero esta persona que he nombrado aquí, que por segunda vez lo digo, le ha provocado daño a la gestión del gobierno regional,
que se ha subsanado solo porque hemos tenido un buen equipo de seremis y de directores que están en terreno siempre y hemos estado trabajando hasta el domingo, sábado. Mañana tenemos, entre mañana y el sábado tenemos una agenda, perdón, entre hoy día que anda el director Nacional de Agua Potable Rural y mañana que viene la ministra y este de sábado, Vivienda. este programa se va a repetir el fin de Correcto, semana también. Correcto, y este sábado la ministra de Vivienda, ¿no es cierto?, en Osorno, el subsecretario de Telecomunicaciones, lo vamos a tener en toda la zona lafquenche, vamos a visitar Manquemapu, de San Pedro y sectores de Fresia. Así que yo creo que el equipo regional ha estado, en términos generales, muy Han pasado bien. 6 meses. ¿Qué nota le colocaría al intendente y al gobierno regional? ¿Un 6? Un 6 yo creo que tenemos que mejorar, no hay que colocar nunca un 7 porque, como soy profesor, digo que si se le coloca un 7 y relajo, yo creo que estamos avanzando bien.